¿Cómo les va, chicos? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Vamos a continuar con nuestro contenido de curso. Seguimos avanzando. Vean que actualicé la calendarización debido a los cambios que hicimos. Entonces se los voy a compartir por Telegram para que también la puedan tener allí y puedan ir verificando cómo vamos avanzando con nuestro contenido. Entonces, pues hoy 16 de agosto nos toca trabajar siempre dentro de los temas del movimiento en dos dimensiones con el tema de movimiento circular uniforme. Recordará que ya hablamos en algún momento pues, de movimiento uniforme. Vamos a recordar esos elementos, solo que ahora pues, lo vamos a tratar en un movimiento circular y vamos a intentar verificar pues, por qué esto se define o está dentro del tema del movimiento en dos dimensiones. Se recordarán entonces que en nuestras últimas dos clases hemos estado trabajando sobre lo que es el movimiento en dos dimensiones y específicamente sobre el movimiento parabólico. Definimos que el movimiento parabólico era un tipo de movimiento que tenía en una dirección un movimiento uniforme, mientras que en otra dirección el movimiento uniformemente acelerado. En la dirección vertical pues teníamos aceleración de la gravedad, mientras que en la dirección horizontal era un movimiento uniforme. No había nada que lo acelerara. De tal manera entonces que si yo pudiera, aquí vamos a hacer un modelo de la velocidad, de velocidades en el movimiento parabólico. Vamos a escribir aquí, modelo de velocidades en un movimiento parabólico. Supónganse que tenemos aquí pues, un proyectil que se mueve en un movimiento parabólico ideal. Estamos aquí al ras del suelo. Sabemos que pues, en el punto de lanzamiento el objeto tiene una velocidad específica a un ángulo específico. Pero analicemos los componentes de la velocidad. La velocidad aquí pues, tiene dos componentes. Una velocidad vertical dirigida hacia arriba, que lo voy a marcar con este color celeste. Esta velocidad vertical, velocidad en Y. Y tenemos una velocidad en X, que como sabemos esta es constante. Veamos, analicemos otro punto de esta trayectoria. Analicemos este punto de aquí. Pues como sabemos, la aceleración está apuntando siempre hacia abajo. Entonces, pues con este marcador, este color rosa, pues yo voy a marcar aquí que la aceleración está dirigida hacia abajo. Y como hemos aprendido en su momento, pues la aceleración lo que intenta es hacer que la velocidad apunte exactamente en esa misma dirección. Debido a que los vectores aceleración y velocidad están apuntando en direcciones contrarias, entonces la velocidad tiende a disminuir su velocidad hasta convertirse en cero y luego dirigirse hacia el largo de la aceleración. Entonces, notamos que conforme el objeto va subiendo, va disminuyendo su velocidad. Entonces voy a dibujar aquí ahora un vector pues más pequeño, porque la velocidad en Y ahora es menor. Mientras que la velocidad en X pues sigue teniendo la misma magnitud. Y la aceleración sigue apuntando hacia abajo. En este caso, la aceleración de la gravedad. Analicemos otro punto. Antes de llegar al punto máximo, por ejemplo este. Aquí la velocidad vertical pues, va a ser menor aún con respecto a la anterior. Y la velocidad horizontal seguirá siendo exactamente la misma. Y por supuesto, la aceleración sigue apuntando hacia abajo, el vector aceleración. Ahí tenemos todo esto. Llega al punto máximo. Este punto máximo tiene la particularidad de que aquí la velocidad en Y es igual a 0. Entonces vamos a poner velocidad en Y es igual a 0. Pero la velocidad en X no. La velocidad sí, porque es una velocidad uniforme. No va a aumentar y no va a disminuir. Y a pesar de que aquí no hay velocidad, pues la aceleración sigue existiendo. Porque intenta que la velocidad o el objeto se mueva en esa dirección. Conforme el objeto sigue ahora moviéndose, ahora ya empezamos el movimiento hacia abajo, entonces la partícula empieza ahora a tener una velocidad ya hacia abajo. Aquí voy a indicar entonces que tenemos la velocidad en Y y la velocidad en X sigue apuntando con la misma magnitud.
Y la aceleración, pues ahora sí, apunta en la misma dirección de la velocidad. Conforme el objeto vaya moviéndose, la velocidad en X sigue siendo la misma en todo momento. Y la velocidad en Y va a aumentar poco a poco. Y la aceleración otra vez apuntando en la misma dirección. Llegamos al punto de lanzamiento, en donde la velocidad, al punto de llegada, en donde la velocidad horizontal seguirá siendo horizontal con la misma magnitud y la velocidad vertical irá aumentando. Como ven, pues aquí está el modelo de velocidades en un momento parabólico. Tenemos cómo va a ir cambiando la velocidad, ¿sí? Vean que la velocidad en este punto, pues estaría en esta dirección. Aquí la velocidad va en esta dirección. Aquí la velocidad va en esta dirección. Y finalmente aquí, pues la velocidad va únicamente en esta dirección. Aquí la velocidad está aquí. Aquí. Y finalmente acá. Algo que quiero que noten es que la velocidad siempre será tangencial a la trayectoria. Independientemente de cómo esté, la velocidad siempre será tangencial a esa trayectoria. Entonces, pues, ¿en qué otro tipo de movimiento nosotros podemos encontrar que la velocidad cambia? Vean, aquí la velocidad está cambiando de dirección debido a la aceleración. Pues resulta que en un movimiento circular, que vamos a hablar ahorita, existe una aceleración que también permite que un objeto permanezca moviéndose pues, en esas trayectorias circulares. Entonces vamos a iniciar aquí con el estudio del movimiento circular. Y movimiento circular uniforme. Uniforme. El movimiento circular uniforme se da cuando una partícula, lo que sea, un vehículo, ustedes corriendo en una pista, algo cayendo sobre un cilindro, lo que sea, o rodando sobre un cilindro, cualquier objeto que se encuentre moviéndose a una misma distancia respecto al centro, está en una trayectoria circular. Si nosotros insertamos aquí nuestro marco de referencia, nuestro plano cartesiano, en el que el origen esté en el centro de la circunferencia, sale X, Y. Supónganse que una partícula se encuentra ahorita en el punto que vamos a llamar P1 y se mueve al punto que vamos a llamar P2. El ángulo formado entre el origen, entre nuestro sistema de coordenadas y el punto P1, forma un ángulo respecto al eje X. Este lo vamos a llamar ángulo 1. El punto 2 forma también un ángulo respecto al eje X. Este ángulo lo vamos a llamar ángulo 2. Si yo quisiera calcular este ángulo de aquí, pues lo único que tendría que hacer es restar el ángulo final menos el ángulo inicial. Es decir, ese ángulo de allí lo calcularíamos si obtenemos el ángulo 2 menos el ángulo 1. Esto es un cambio de ángulo y generalmente se representa como delta ángulo. Este delta ángulo se conoce como desplazamiento angular. Generalmente en física los ángulos se miden de una manera más simple si usamos radianes. Entonces el ángulo tiene su unidad de medida en radianes. Ahorita vamos a explorar bien qué es el radian, ¿sí? En radianes. Aunque no es la única unidad de medida. Se puede medir también en revoluciones o en grados. El radian es una unidad de medida que intenta más o menos describir la longitud del arco de una circunferencia de radio específico. Recordemos que ustedes en Matemática 1 aprendieron una ecuación que nos permite a nosotros describir cuál es la longitud de arco que recorre o que hay en un segmento circular. Este segmento circular que nosotros tenemos aquí lo voy a llamar yo un delta S, un desplazamiento sobre un arco, delta S. Esta longitud de aquí se llama delta S, o un arco. En matemática, ustedes aprendieron que la longitud de un arco, S, se relaciona con el ángulo y el radio mediante esta ecuación.
obsérvense que el ángulo, si lo despejo, estaría dado por el arco dividido el radio. Como el arco es una longitud, está dado, pues, por ejemplo, en unidades de metro, y el radio, pues, está dado también en unidades de longitud y por lo tanto metro. La unidad de metro sobre metro, vean que se cancela, y es lo que origina el radian. Y el radian entonces realmente es una unidad que no existe. No es una unidad de medida como tal, simplemente pues la colocamos para que no quede el número solo y que haga referencia de que estamos hablando de un ángulo. Esta cantidad realmente no existe, es una metro sobre metro, es uno. Los ángulos en radianes prácticamente son medidas adimensionales y utilizamos el radian para representar o para indicar pues, que lo que estamos midiendo es un ángulo, como una unidad de medida en sí que existe. Para este caso entonces pues yo puedo relacionar la longitud del arco escribiendo que delta S es igual al radio por el delta. Aquí tenemos una relación entre la longitud que un objeto se mueve, finalmente, y el ángulo que recorre al moverse de un punto P1 a un punto P2. Supónganse que hay un objeto, un vehículo, ustedes corriendo en una pista, como les mencionaba, algo moviéndose en una trayectoria circular. Y pensemos que la velocidad a la que se mueve es una velocidad uniforme. El vector velocidad en este punto, pues como ya mencionamos en nuestro movimiento parabólico, es tangencial. No va a querer quedar tangencial. Entonces, si lo puedo hacer aquí. Y lo voy a mover. Ahí está. Esta velocidad la voy a llamar velocidad inicial, que es un vector que apunta en cierta dirección. Y voy a poner aquí, pues ahora, una velocidad 2, que también debería ser tangencial, pero el problema es que la figura no me va a dejar ponerlo tangencial. Al referir a la dimensión de tangencial, pues me estoy refiriendo de que pues, es tangente. Y la característica de las circunferencias es que las tangentes y el radio siempre forman un ángulo de 90 grados. Siempre son perpendiculares entre sí. Este vector, voy a llamarlo vector velocidad final. A pesar de que estoy hablando de que son la misma, una velocidad uniforme, estos vectores tienen la característica de que su magnitud es la misma, su dirección no lo es, por eso se los estoy marcando como vectores diferentes. No indicando de que son pues, velocidades diferentes, rapidez diferentes, sino hablando de que son la misma rapidez, pero tienen direcciones diferentes. Ahora, existe una forma de poder relacionar. Vean que si existe aquí una velocidad y aquí existe otra velocidad, significa que existe alguna aceleración que permite que esta velocidad cambie. De hecho, en todo punto, la aceleración es tangente. Independientemente de donde estemos, la aceleración es tangente, pero la velocidad es tangente a la circunferencia. Entonces, pues podemos hacer una idea de que hay una aceleración que está intentando que esto pues cambie su dirección. Recuerden, la aceleración siempre intenta que la velocidad apunte en esa misma dirección. Resulta que esta aceleración existe y apunta hacia adentro, hacia el centro del círculo. En todo momento intenta hacer que la velocidad que el objeto pues vaya hacia el centro del movimiento. A esta aceleración se le conoce como aceleración centrípeta, que apunta en todo momento hacia el centro de la circunferencia. Esta se conoce como aceleración centrípeta. ¿Cómo podemos relacionar entonces cómo podemos hacer que haya una relación entre la velocidad tangencial y la aceleración centrípeta? Perdón, divagué un momento. Una relación entre la velocidad de la que está corriendo, la que está moviendo en movimiento circular, y la aceleración centrípeta, la que obliga a que cambie la dirección. Para eso voy a hacer lo siguiente. Imagínense que voy a trazar aquí una secante, es decir, una línea que une los dos puntos de movimiento, estos de aquí. Está claro de que esta longitud es menor que esta de aquí, ¿verdad? Es menor, porque este es un segmento recto mientras este es un segmento circular. Observen que este de aquí es un triángulo, ¿verdad? Ahora, podemos construir un triángulo utilizando los vectores velocidades de los puntos P1 y P2. Esos vectores, pues yo los voy a tomar, literalmente, y voy a escribir uno por acá,
pues más o menos tendría esta forma quizás. Ese sería nuestro vector velocidad inicial. Y el otro vector pues quedaría por acá, más o menos. Nuestro vector velocidad final. Esto de aquí, bien, sería nuestro cambio de velocidad. ¿Cómo ha cambiado la velocidad? Resulta que por la geometría del problema, estos vectores, si nosotros los uniéramos, el ángulo que formarían entre ellos coincide exactamente con el desplazamiento angular que ha tenido la partícula al moverse del punto P1 al punto P2. Ahora, estos triángulos al tener el mismo ángulo, entonces, son triángulos semejantes, son congruentes, ¿sí? Coinciden en un vértice al menos, son congruentes. Esos triángulos semejantes o congruentes podemos relacionarlos entre sí. Yo puedo escribir entonces que esta distancia aquí, que vamos a llamar delta S, dividido R, bien, estoy dando delta S, esa longitud de arco. Bueno, no pongámosle delta S. Le voy a poner a esta longitud naranja, esta de aquí, le voy a poner una longitud L. Sí, pongámosle L. Creo que no he usado ninguna L, ¿no? Entonces me quedaría L dividido el radio R. Eso tendría que ser lo mismo a lo que aquí yo divida esto, delta B, dividido uno de estos lados. ¿Pero cuál de los lados? Pues como dijimos que son longitudes, la magnitud de los vectores es la misma. Entonces yo puedo escribir aquí delta B dividido B. Tengo una ecuación entonces, y ahora voy a escribir aquí, voy a despejar mi delta B. Delta B sería lo mismo escribir B por L dividido R. Y ahora calculemos la aceleración. La aceleración que permite que el objeto cambie de velocidad, porque recordemos que la aceleración es un cambio de velocidad en un intervalo de tiempo, ¿verdad? Entonces el delta B, pues según lo que tenemos aquí, está dada por esta expresión. La velocidad que tenemos, la longitud de esa cuerda, dividido el radio, y esto dividido el tiempo. Nuestro delta T. Ahora, quiero que noten algo importante. Hagamos que este delta T sea muy, muy pequeño. Es decir, hagamos el límite cuando delta T tiende a 0. De esta expresión, B por L dividido R por delta T. ¿Qué va a pasar? Pues que cuando delta T tiende a 0, significa que estoy haciendo que el intervalo de movimiento sea muy pequeño. De tal manera entonces que si esto es muy pequeño, la longitud de la cuerda casi coincide con la longitud del arco, para cuando son elementos muy pequeños. De tal manera entonces que yo podría escribir que esto es el límite cuando delta T tiende a 0 de la expresión V por L, que en este caso, pues cuando delta T tiende a 0 es delta S dividido R por delta T. Y esta expresión delta S dividido delta T, pues resulta ser la velocidad a la que nos estamos moviendo a lo largo de esta curva, delta S dividido delta T. De tal manera entonces que al evaluar el límite, pues esa expresión delta S dividido delta T cuando delta T tiende a 0, habla de la velocidad. Por lo que la expresión me quedaría como velocidad por velocidad dividido el radio. Y finalmente la aceleración me quedaría como la velocidad al cuadrado dividido el radio. Y aquí tenemos entonces una expresión que me relaciona la aceleración centrípeta, la aceleración dirigida hacia el centro de una partícula en movimiento circular, y la rapidez que éste lleva. A esto se le conoce entonces como aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta se relaciona con muchos elementos de los que nosotros vamos a hablar enseguida. Un elemento más aquí es a lo que se le conoce como rapidez angular. La rapidez angular la vamos a definir como la rapidez a la que cambia el ángulo respecto al tiempo. Debido a que el ángulo lo dijimos que íbamos a preferir medirlo en radianes y el tiempo se mide en segundos, pues entonces la unidad de medida de la velocidad angular es el radian sobre segundo. Pero no es la única, también puede ser en revoluciones sobre minuto, que generalmente a revoluciones sobre minuto se le conoce como RPM, revoluciones por minuto, es lo mismo.
o puede ser también revoluciones por segundo, revoluciones por hora, puede ser una mezcla de unidades de tiempo y unidades de medidas angulares. ¿Sí? Ahora, esta ecuación se relaciona con la velocidad lineal. Resulta que con esta expresión de velocidad lineal. ¿Por qué? ¿Te acuerdas de esta expresión que definimos que la longitud de arco es igual al radio por el diferencial por el cambio de ángulo? Yo podría escribir aquí entonces que delta S es igual a R por delta T. Bueno, por delta teta, disculpen ustedes. Y si dividimos esto entre delta T y hacemos que delta T tienda a 0, esta expresión sería entonces la velocidad igual al radio por la velocidad angular. Entonces hay una relación entre velocidad lineal y velocidad angular. Vamos a marcar esta ecuación como relación entre velocidad angular y velocidad lineal. Relación entre velocidad lineal y velocidad angular. De tal manera, entonces, que si en vez de poner la ecuación aquí de aceleración centrípeta igual a velocidad al cuadrado a partir de radio, yo lo quiero expresar en términos de la velocidad angular, me quedaría que la aceleración centrípeta sería la velocidad angular, la velocidad lineal, que es velocidad angular por el radio, al cuadrado dividido el radio. O lo que es igual, la aceleración centrípeta estaría dada por la velocidad angular al cuadrado multiplicada por el radio. Es otra forma de poder escribir la aceleración centrípeta en términos de la aceleración angular. Entonces escribe aquí otra vez otra ecuación de otra forma de poner aquí la aceleración centrípeta. Un elemento importante también dentro de los movimientos circulares es algo que se llama periodo. ¿Qué es el periodo? Pues el periodo resulta ser el tiempo necesario para realizar una revolución, una vuelta. No les mencioné esto, ¿verdad? Perdonen, voy a regresar acá. Me lo salté. Radianes y revoluciones se relacionan entre sí. Los radianes o las revoluciones hablan de una vuelta completa. Una vuelta completa tiene 360 grados y una vuelta completa también es equivalente a 2pi radianes. Por lo tanto, hay una equivalencia aquí. 2pi radianes es lo mismo que una revolución, una vuelta. ¿Sí? Una vuelta o una revolución. Es exactamente lo mismo. Bueno, entonces el periodo es el tiempo necesario para realizar una revolución. Podemos utilizar el periodo para poder terminar, la velocidad angular para poder terminar el periodo. ¿Por qué? Porque ya definimos que la velocidad angular es el ángulo recorrido en un intervalo de tiempo. Pues entonces, yo podría escribir que si yo quiero el tiempo, pues el intervalo de tiempo, delta t, estaría dado por el ángulo recorrido dividido la velocidad. Si yo quiero específicamente el tiempo que tarda en hacer una revolución, entonces el ángulo es una revolución, o sea, 2pi radianes. Y el periodo se representa con una letra t mayúscula en lugar de una t minúscula. Entonces el periodo sería dado por 2pi, que es una revolución completa en radianes, dividido la velocidad angular. Y esta expresión es la que conocemos entonces como periodo. Debido a que la velocidad angular se relaciona con la velocidad lineal, pues yo también podría escribir esta expresión de otra forma. El periodo sería 2pi dividido la velocidad angular. Pero como la velocidad, dijimos que la velocidad es igual a la velocidad angular por el radio, si despejo la velocidad angular, me quedaría aquí velocidad dividido el radio. De tal manera que si en vez de poner velocidad angular aquí pongo velocidad dividido el radio por división, por simplificación o por sándwiches, si quieren verlo así, tenemos otra expresión para el periodo en términos de la velocidad lineal o tangencial que un objeto lleva. Y por último, pues hablamos aquí de la frecuencia. La frecuencia es la distancia que recorremos por unidad de tiempo. Generalmente hablamos de segundos. La frecuencia intenta determinar las vueltas completas o las vueltas por unidad de tiempo. Como pusimos acá arriba, tiempo necesario para hacer una revolución. Entonces aquí revoluciones
hechas en unidad de tiempo. Y digo unidad de tiempo porque, por ejemplo, quiero ver la frecuencia, podría también ser las cantidades de vueltas que dan en un segundo, pero en un minuto o una hora, etc. de tiempo. Y hagan de cuenta que es como lo contrario, ¿no? Del periodo. El periodo es el tiempo necesario para realizar una revolución. Pero aquí son las revoluciones hechas por una unidad de tiempo. De hecho, la frecuencia es exactamente eso, el inverso del periodo. 1 partido del periodo. Como el periodo lo puedo expresar de dos formas, pues la frecuencia también. La frecuencia la podemos escribir como la velocidad angular dividido 2pi, que es la cantidad de vueltas que da por unidad de tiempo. O si la quiero expresar en términos de la velocidad lineal, sería la velocidad dividido 2pi por el radio. Cualquiera de esas expresiones me representa entonces la frecuencia. La unidad de medida de la frecuencia son los ciclos por segundo, o lo que comúnmente se conoce como hertz. Sí, ciclos por segundo. Su unidad de medida es el hercio, hertz, Hz. Tenemos la unidad de medida de la frecuencia. Sí. Elementos importantes entonces del movimiento circular. ¿Qué definimos? El desplazamiento angular se relaciona con el desplazamiento lineal mediante esta expresión. La aceleración centrípeta es aquella aceleración que permite que un objeto permanezca en un movimiento circular, haciendo que la velocidad siempre sea tangencial a la trayectoria. La rapidez angular es aquella expresión que me define cómo cambia el ángulo respecto al tiempo en un objeto en movimiento circular. Se relacionan con la aceleración centrípeta mediante esta expresión. El periodo es la cantidad de segundos que tarda en realizar una revolución, mientras que la frecuencia es la cantidad de revoluciones que damos por segundo. Practiquemos todas estas ecuaciones que hemos aprendido pues, en un conjunto de ejercicios. Y vamos con nuestro ejemplo número 1. Dice, un astronauta está girando en una centrífuga de 5.2 metros de radio. Ya el problema de aquí, de entrada, el radio. El radio es de 5.2 metros. Preguntan, ¿cuál es su velocidad si la aceleración es de 6.8 g? Bueno, la aceleración es de 6.8 g. Recordemos que ya hablamos de g, ¿no? G es un valor numérico de la aceleración de la gravedad. No negativo, el valor, la magnitud. Entonces estoy hablando de 6.8 pues, por 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Si yo sé que la aceleración es eso, entonces aquí vamos a escribir 6.8 por 9.8, lo que me da de 66.64 metros sobre segundos al cuadrado. Ahí tenemos la aceleración. El problema me dice, ¿cuál es su velocidad? Pues fácil, utilizamos la ecuación que aprendimos de velocidad. La aceleración centrípeta se relaciona con la velocidad al cuadrado dividido el radio. Eso significa entonces que la velocidad pues simplemente sería la raíz cuadrada de la aceleración centrípeta por el radio. Quiero que tengan algo importante, tal vez que no se los mencioné y lo voy a aprovechar ahorita. Es que a pesar de que un objeto tenga velocidad constante, si su velocidad cambia de dirección, hay aceleración, como en este caso. Un objeto se mueve a velocidad constante, pero existe una aceleración, porque la aceleración lo que intenta es cambiar la dirección, ¿verdad? Bueno, sigamos. Entonces, yo ya puedo aquí calcular el valor de la velocidad. La velocidad entonces sería la raíz cuadrada de la aceleración, que ya sé que es de 66.64 metros sobre segundos al cuadrado, multiplicado por el radio, que es de 5.2 metros. Si ingresamos datos a nuestra calculadora, entonces, si no lo hago mal, la raíz cuadrada de 66.64 por 5.2. Entonces aquí me queda de 18.62 metros por segundo. Aquí tenemos entonces la expresión que me define la velocidad a la que se está moviendo. El problema me pregunta, ¿cuántas revoluciones por minuto se requieren para producir esta aceleración? Es decir, ¿cuál es su velocidad angular en revoluciones por minuto? Entonces hagamos el inciso B por acá, en el que me pide la velocidad angular. Ya vimos que la velocidad angular se relaciona con la velocidad lineal mediante esta expresión, velocidad dividido radio. Como la velocidad es de 18.62 metros sobre segundo, y el radio es de 5.2 metros, vean que aquí es donde va a surgir el radian, porque dijimos que radian surge de la división entre metro y metro. Entonces, al dividir esas expresiones, 18.62 entre 5.2, vamos a obtener que metro se cancela y esa pared donde aparece el radian. Debido a que es una rapidez angular, entonces aquí me quedaría 3.58 radianes
por segundo. Pero el problema es bien claro. ¿Cuántas revoluciones por minuto? Entonces necesito cambiar esta velocidad angular a revoluciones por minuto. Entonces aquí radianes sobre segundo por 2pi radianes son una revolución. Y cambiamos segundos a minutos. 60 segundos es un minuto. Entonces aquí me quedaría 3.58 y por 60 partido 2pi. Y si todo está bien, pues aquí tengo el valor de la velocidad. 34.18 revoluciones por minuto. Eso significa que por cada minuto obtenemos 34.18 vueltas. Sí, un poquito más de 34 vueltas por minuto. Y así, pues, terminamos nuestro ejemplo. Sencillo. Vamos con nuestro ejemplo número 2. Dice, un neumático de 0.5 metros de radio. Me vuelven a dar el radio de entrada. El radio es de 0.5 metros. Gira a una rapidez constante de 200 revoluciones por minuto. Observen, revoluciones por minuto. Eso significa que este dato es la velocidad angular. Cómo se mueve el ángulo en función del tiempo. 200 revoluciones por minuto. Voy a cambiar esto otra vez. Una revolución, 2pi radianes, 1 minuto, 60 segundos. Por lo tanto, aquí me quedaría entonces 200 por 2pi por 1 partido 60. Algo que quiero que tomen en cuenta es que pues vamos a preferir trabajar esto en radianes porque las ecuaciones, la mayoría, trabajan en base a radianes. Por ejemplo, las ecuaciones de arco y radio funcionan si estamos hablando nosotros con los ángulos en radianes. Lo mismo con velocidades angulares y lineales. Entonces aquí me queda que la velocidad angular es de 20.94 radianes sobre segundo. Vamos a preferir el radian como nuestra unidad específica, 20.94. Y el problema me dice entonces, pues encuentre la rapidez y la aceleración de una pequeña piedra atascada en la banda de rodadura en los neumáticos, o sea, en su borde exterior. Me pide la velocidad. Pues recordemos primero, la velocidad se calcula como la velocidad angular por el radio. Para este caso entonces sería 20.94 por el radio, que es de 0.5. Yo tengo aquí entonces que la velocidad sería de 10.47. Vamos a escribirlo porque quiero mostrarles lo de las unidades de medida. 20.94 radianes sobre segundo por el radio, 0.5 metros. Radian es una unidad que no existe, dijimos. No, se canceló metro sobre metro y para no dejarlo vacío ponemos radian. Por lo tanto, radian cuando se multiplica por una unidad de longitud, pues vuelve a aparecer el metro. Entonces dijimos que me da 10 puntos, se me olvidó, 10.47. 10.47 metros sobre segundo. Y allí tenemos ya entonces el valor de la velocidad. También me pide el problema la aceleración. ¿Cómo calculamos la aceleración? Pues tenemos dos fórmulas. Ya sea escribir la velocidad al cuadrado partido el radio o velocidad angular al cuadrado por el radio. Voy a preferir la segunda. ¿Por qué? Porque aquí ya trunqué decimales. Ya trunqué decimales incluso cuando calculamos la velocidad angular. Cuando calculamos truncamos decimales. Entonces, si vuelvo a utilizarla, voy a volver a truncar decimales o cortar decimales. Entonces, pues con la velocidad angular solo pierdo una aproximación. Entonces, la aceleración sería la velocidad angular que nos dio de 20.94 radianes sobre segundo al cuadrado por la distancia, el radio, 0.5 metros. Y obtengo entonces la aceleración centípeta. Entonces obtendría 20.94 al cuadrado por 0.5. Obtengo entonces que aquí es de 219.24 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Por qué obtenemos metros? Radian es una unidad que no existe y al elevarla al cuadrado sigue quedando radian. Esto sería entonces radian sobre segundo al cuadrado por metro. Desaparece radian y queda metro sobre segundo al cuadrado. Y así pues calculamos entonces pues nuestra aceleración sin ninguna complicación. Vamos con nuestro último ejemplo de hoy de nuestra clase. Y este problema dice, una rueda de la fortuna, o que conocemos como comúnmente nosotros aquí una rueda de Chicago. Curioso, ¿no? Porque no sé por qué le decimos rueda de Chicago. Una rueda de Chicago o una rueda de la fortuna de 14 metros de radio, en el radio 14 metros, gira sobre un eje horizontal en el centro. Aquí está el eje horizontal.
Figura 3.42. La rapidez lineal de un pasajero en el borde es constante e igual a 7 metros sobre segundo. ¿Vean? 7 metros sobre segundo su rapidez, es constante. Pregunta, ¿qué magnitud y dirección tiene la aceleración del pasajero al pasar por el punto más bajo de su movimiento circular y B, por el punto más alto de su movimiento circular? ¿Cuánto tarda una revolución de la rueda? Pues miremos, vamos a copiar nuestra figurita. Y vamos a tratar de determinar cuál es, qué magnitud y dirección tiene la aceleración por el punto más bajo, que es donde se encuentra, nosotros lo podemos ver ahorita. Bueno, en este punto, pues la aceleración, dijimos que siempre apunta hacia el centro, permite que el objeto se mueva hacia allá. Por lo tanto, la aceleración centrípeta está hacia arriba, mientras que la velocidad de él es tangencial a esta. Entonces aquí tenemos la velocidad. El problema me pide la magnitud y la dirección. Entonces la aceleración centrípeta se calcula como la velocidad al cuadrado partido del radio. El problema me indica que la rapidez es de 7 metros sobre segundo. Entonces 7 metros sobre segundo al cuadrado dividido el radio, que son 14 metros. Entonces aquí me va a quedar 7 por 7, 49 metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado dividido 14 metros. Y esto me quedaría, no estoy seguro, 49 dividido 14, me quedaría de 3.5 metros al cuadrado de metros es metro sobre segundos al cuadrado, que coincide con la unidad de medida de la aceleración. ¿Hacia dónde? Pues en el punto más bajo es hacia arriba. ¿Verdad? ¿Hacia arriba de qué? Hacia ahí está la aceleración, en el punto más bajo. El problema también me lo pide en el punto más alto. Entonces voy a copiar esto y lo vamos a pegar por aquí. Vamos a ver si puedo. Más o menos. Y vamos a poner ahora a este pasajero. Uy, uy. Ocho arriba. Ahí está, bien. Es más chiquito, ¿no? Y vamos a ocultarlo de aquí. ¿Ven? Ahora el pasajero está de arriba. La aceleración centrípeta pues permite que el objeto permanezca en movimiento circular. Eso significa que en este punto su aceleración centrípeta ahora es hacia abajo. Y su velocidad pues, seguirá siendo, bueno, no estoy seguro hacia dónde sería, ¿verdad? Pero o es hacia adelante o hacia atrás. Calculamos entonces su aceleración centrípeta, que sería velocidad al cuadrado partido el radio. Como la velocidad sigue siendo la misma y el radio sigue siendo la misma, entonces seguiría siendo de 3.5 metros sobre segundos al cuadrado, pero ahora hacia abajo. Independientemente de dónde se encuentre esta persona, pues su velocidad siempre apuntará hacia el centro. Eso significa que si él estuviera, por ejemplo, en este punto, pues la aceleración va para allá. Si estuviera en este punto, su aceleración va hacia el centro. Y si estuviera en este punto, pues igual, su aceleración siempre hacia el centro. Por último, el problema me dice, pues, cuánto tarda una revolución de la rueda. O sea, el problema me está pidiendo el periodo. Dijimos que tenemos dos ecuaciones para el periodo. ¿Cuánto tarda una revolución? ¿Sí? El tiempo que tarda en hacer una revolución, una vuelta, eso es el periodo. Dijimos que era 2pi por el radio dividido la velocidad o 2pi partido la velocidad angular. Como en este caso yo tengo el radio y la velocidad, pues voy a preferir utilizar esta ecuación. Me quedaría entonces 2pi por 14 metros dividido la velocidad, 7 metros sobre segundo. 14 dividido 7 es por 2 es 4pi. En segundos. Aproximadamente 12 punto algo, 4 por pi. Tenemos un valor de 12.57 segundos. Eso significa que tarda una vuelta completa
en realizarse, una vuelta completa se realiza en 12.57 segundos. Y así, pues terminamos nuestro tercer ejemplo y concluimos la clase de hoy. Estos temas no son muy complicados, son bastante sencillos, eso sí, los vamos a retomar más adelante y necesito que estos elementos importantes pues los vayan a recordar, sobre todo los de esta primera parte de la clase. Entonces, pues yo espero que hayan aprendido mucho con esta clase, espero que les sirva y nos miramos en nuestra siguiente sesión. Cuídense mucho, que estén bien. Audio Jungle.